Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Nos da mucho gusto que estén presentes en esta que es la primera cátedra inaugural de la licenciatura en Psicología para el Centro Universitario de los Lagos en la sede Lagos de Moreno. Estas cátedras están pensadas para dar la bienvenida con una actividad académica a los alumnos de nuevo ingreso, aunque por supuesto está abierto a todos los alumnos de la carrera y de cualquier otra carrera que se interesen en la conferencia. Y siempre buscamos que sean investigadores destacados, empezando primero por los de casa. Y en este caso queremos abrir la cátedra inaugural del ciclo 2017A, precisamente con uno de nuestros destacados docentes e investigadores, el doctor Carlos Manuel García González. Y para mí es muy importante destacar que ustedes tienen un campo de trabajo muy amplio, la psicología tiene un campo de trabajo muy amplio. Es claro que la iniciativa privada tienen trabajo tanto como independientes en consultorios como en empresas de todo tipo, empresas de producción, consultoras. Su campo de trabajo es muy amplio y por supuesto en la docencia y la investigación. Y es quizás el área de la investigación en la que los alumnos no piensan quizás tanto en orientarse. Entonces lo que van a escuchar del doctor Carlos Manuel García es un claro ejemplo de cómo se hace investigación en la disciplina de la psicología. Sí, no solo se ejerce la profesión, sino que también se desarrolla conocimiento nuevo y por supuesto desarrollan un método científico propio de las humanidades, de las ciencias sociales y también más particular, más enfocado a la psicología. Entonces, bueno, voy a ceder la palabra a la doctora Rosa María Espinosa Arcocha, quien les va a dar la bienvenida, va a leer el currículum del doctor Carlos Manuel y les repito que el doctor Carlos Manuel es un investigador de la Universidad de Guadalajara, del CULAGOS, y lo van a tener aquí. Aprovechen su conocimiento y aprovechen esta conferencia. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a los de primer ingreso. Hoy les vamos a presentar la plata de la casa, uno de nuestros investigadores y profesores, para que ustedes vean qué les espera a los de primer ingreso, para que vean qué les espera durante el transcurso de su carrera. Y miren, el doctor Carlos Manuel es muy modesto, nos dio un currículo muy corto. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene maestría en Educación del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y es doctor en Investigación Educativa por la misma institución. Es profesor investigador titular en este centro universitario de la Universidad de Guadalajara. También es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Y entre sus obras publicadas tenemos Una cultura universitaria en la encrucijada, entre la memoria teórica y el olvido práctico. Es la Universidad de Guadalajara, 1968-1975. Otra obra es Aplicaciones actuales de la psicología educativa. Esta no tenemos mayores referencias, datos. Pero tiene otra obra también que se llama El análisis de las interacciones en la construcción de significados para la enseñanza de genética, una propuesta de videoanálisis con métodos mixtos. Y finalmente también tiene Una década de investigación educativa en conocimientos disciplinares en México. Como ustedes ven, pues tiene una vasta obra. Y sin más, le damos la bienvenida al doctor Carlos Manuel García. Muy buenas tardes. Me da un enorme placer ver a tantos jóvenes. Yo los veía entrar y decía así, primero se van a sentar atrás y luego los hasta adelante, los que lleguen más tarde. Yo hacía lo mismo, ¿no? Entonces fue como acordarme de cuando
allá por ahí en el Jurásico inferior, cuando yo estudié psicología, cómo me vería, ¿no? En las conferencias y esto. Algo que me comentó el maestro Felipe en la invitación que gentilmente me hicieron también con la doctora Rosina, fue de hablar un poco sobre el campo de trabajo del psicólogo. De eso realmente pues sé bien poco, a reserva de lo que fue mi propia formación, que les voy a comentar rápidamente, y de lo que yo he trabajado, digamos, de lo que realmente he hecho en los diferentes campos, ¿no? Cuando yo estudié psicología, era otro país, eran 1900, gracias, qué lindo, era 1968, cuando empecé la carrera, la interrumpí por el movimiento del 68, cerraron todas las universidades, y la continué hasta el 1970. Cuando entré en 1970, me enfrenté a lo que después le llamé yo los 4 evangelios. El psicólogo tenía 4 áreas de trabajo. Era la psicología clínica, que es la canónica, digamos, ¿no? Es la fundadora de la carrera, de hecho, en México. En otros países fueron otras áreas, pues la psicología experimental, cualquier psicólogo sabe esto, pero aquí en México fue la psicología clínica la que se separó de la Facultad de Filosofía y Letras para fundar su propia núcleo de profesores, su propio claustro, su propio plan de estudios. Otro campo de trabajo que era posible estudiar en ese plan de estudios era la psicología industrial, que a mí realmente no me convenció mucho, tal vez por mi propia extracción de clase, no me parecía, no me veía yo trabajando para la industria, la iniciativa privada y esto, aunque yo reconozco ahora acá que todo el desarrollo de la zona industrial va a demandar del trabajo de muchos de ustedes, yo espero. Entonces hay que aprovechar, ¿no? O sea, les digo, a mí me tocó otro país y otra latitud. Yo estudié toda mi vida en la Ciudad de México, de allá soy. Y era otra posibilidad, cuando yo salí de la carrera, se peleaban por los psicólogos, porque se puso de moda en los años 70, a mediados de los años 70, una iniciativa que se llamaban grupos interdisciplinarios, y por alguna razón a los funcionarios o a los departamentos en las universidades les parecía que un grupo interdisciplinario siempre debería haber algún psicólogo. Entonces pues teníamos trabajo y podíamos escoger incluso en dónde podíamos o queríamos trabajar, en qué área del conocimiento. También existía el otro evangelio, que era la psicología social, aunque ese a mí me gustaba muchísimo, yo creo que era el que más me gustaba. Yo no veía un campo de trabajo claro. Y finalmente el otro evangelio es el de la psicología educativa, en donde muy rápidamente con los maestros, porque a eso iban los maestros de la universidad a dar clases, era de scouts, literalmente iban a buscar estudiantes. Y a los estudiantes que nos veían así como que sabíamos leer de corrido, decían ¿no? Y nos llevaban a sus centros de investigación, donde ellos trabajaban como investigadores. Entonces yo tuve esa casualidad, coyuntura, fortuna de que me invitaron a trabajar, y fui desde muy joven de los primeros becarios del CONACYT. Se acababa de inventar el CONACYT en esa época, por eso les digo yo que es como el Jurásico inferior. De hecho, mi código del CONACYT es de 2 cifras nada más, o sea, es de los primeritos. O sea, algo sobre cómo era la formación del psicólogo en aquella época. Existían estas 4 áreas que eran como áreas terminales, pero en realidad a la mitad de la carrera, que era de 4 años solamente, a los 2 años uno ya debería decidir a qué le iba a apostar, ¿no? A clínica, a social, industrial y educativa.
Yo como no tenía claro, pues yo le aposté a todas, ya a ver en cuál me sentía un poco mejor, y del plan de estudios que era de 290 créditos, yo cursé 400, porque podía, ¿no? Porque tenía ganas, porque me nació, porque no se me hizo complicado para nada, y ahí fue que tomé esta decisión y trabajé en psicología experimental durante los primeros años de mi vida profesional. Pero la formación en el campo de la psicología propiamente dicha, el plan de estudios que a mí me tocó, era un plan muy draconiano. O sea, ahorita veo un plan de estudios de 10, 8, 9 materias al semestre y se me hace una barbaridad. Yo teníamos 4 asignaturas por semestre, cada asignatura tenía su laboratorio. Es decir, si veíamos, por ejemplo, aprendizaje y memoria, había un laboratorio de aprendizaje y memoria. Y había el laboratorio pues, con instalaciones, equipo y lo demás. Si teníamos que trabajar atención y sensopercepción, era esa asignatura con su laboratorio. O sea, sí estábamos toda la mañana metidos o toda la tarde metidos en la facultad, pero teníamos como mucho tiempo para estudiar por nuestra cuenta. Igual las materias de motivación y emoción tenían su propio laboratorio. Entonces, digamos que la formación era de inmediato conectar, el perfil de la formación era conectar de inmediato los conceptos con su aplicación y discutir en las aplicaciones qué conceptos necesitábamos para entender lo que estaba sucediendo. De esa manera, yo creo que la idea del psicólogo era, durante los 2 primeros años, vamos a llenarlos de cursos teóricos con aplicaciones prácticas y luego que ellos decidan en qué campo profesional, clínica social, industrial educativa se quieren dedicar los otros 2 años. Pero igual la columna vertebral de la formación eran cursos de metodología. Desde el primer semestre hasta el último tuvimos cursos de metodología a cada semestre, y eran de todo tipo de metodologías. Y alguna gente se salió porque pensaba que iba a estudiar otra cosa, pensaba más como la psicología desde el campo de la filosofía, y se fueron a Japón a seguir su profesión o su vocación de budistas. Si no era la carrera, así no era para ellos, ¿no? Y para otros que había muchas niñas muy guapas, sin demeritar las que están aquí presentes cuando estoy en la carrera, era de estas carreras también de mientras me caso, ¿no? De MMC, y iban ahí a conseguir marido, de hecho, ¿no? Pues nadie lo veía mal, ¿no? Porque pues era parte de lo que había que hacer cuando uno estudia una carrera, ¿no? Formaba parte del escenario, pero cuando empezaron los cursos de metodología estadística 1, 2, 3, 4, y dijeron, no, esto no es para mí, ¿no? Entonces se cambiaron de carrera, se fueron a comunicación y otro tipo de formaciones profesionales. En mi trayectoria empezó pues un poquito después de la mitad de la carrera como asistente de laboratorio, porque los maestros que fueron a pescar estudiantes, pescaron a 4 de mi generación y nos llevaron a trabajar a sus laboratorios. Y ahí estaba el posgrado, junto al laboratorio. Y ahí hice la maestría, una de ellas. Después esa como que no me convenció mucho y me metí a otra maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, que era como psicología cognitiva, psicología educativa, como más centrada en la cognición y el sujeto y tal. Y la otra psicología pues era la psicología científica, ¿no? Era el conductismo por todos lados, que no estaba mal, por cierto, porque todas esas formaciones ayudan a entender fracciones de la realidad, partes de la realidad. Entonces, como yo crucé por todas las formaciones profesionales, pues tuve la oportunidad también de trabajar en el área clínica, y esa siempre me ha apasionado, aunque se me ha hecho la más complicada, la más difícil de todas, y que necesita de un trabajo de supervisión personal y de propio trabajo clínico en uno, que no es sencillo. Entonces, yo también tenía necesidad de pagar la beca, pues yo estudié becado la carrera y tenía que pagar la beca, y entonces, pues cuando me metí a trabajar de asistente de investigación, pues ahí recibía yo dinero
para cubrir lo que quedé de deberle al banco, que a la fecha no le terminé de pagar. Pero ya no le voy a pagar, pues, o sea, eso fue, les digo, en los años 70, ¿no? Ya dieron por saldada la cuenta. Entonces, ahí mismo donde hice mi primer trabajo como asistente de laboratorio, esto fue más o menos a finales de los años 70, pero para mí era como vivir en el siglo XXI, se los juro. El centro de investigación tenía todo el dinero del país para comprar equipo, había la gente más capaz en diferentes campos de la investigación científica básica, biólogos, toxicólogos, geólogos, físicos, bioquímicos. Lo mejorcito que tenía el país, ahí estaba. Y yo ni sabía, y estaba ahí de chacha en el laboratorio. Y ahí conocí la gentileza, la bonomía, la tranquilidad, la sencillez de la gente que sí sabe, ¿no? La gente que sí sabe normalmente tiene un corazón enorme y se le queda viendo a uno como diciendo, ay, pobre necesito, sí, pásale, sí, ¿no? Déjale, sí. Vamos a dar chance, ¿no? Y gente muy generosa, gente, realmente la formación ahí es bellísima. Yo ahí vivía, de hecho ahí vivía, tenía mi camastro porque los experimentos los desarrollábamos en la noche, ¿no? Y en la mañana pues yo iba a mi casa, me bañaba, desayunaba, regresaba a trabajar ahí. Ahí comía con los asistentes de investigación de físicos, biólogos, toxicólogos, y era un ambiente realmente enriquecido, bibliotecas con las revistas que uno quisiera, equipos de los bioquímicos así realmente impresionantes, ¿no? De tanto foquito, decía, ¿qué es esto, no? Y ahí empecé yo a trabajar. Entonces, sí, como muy afortunado en esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues sí, echaba de menos las otras áreas, ¿verdad? La clínica, que me gustaba mucho, la social, que siempre he tenido ese motorcito. Yo creo que por mi militancia también en el 68 se me quedó algo así como de izquierdoso, y entonces no estaba yo tranquilo ni a gusto con una sola formación. Y luego hubo unas de esas grillas que en todos lados suceden, y yo decidí de darme de baja del programa de la maestría, no lo terminé ahí, por grillas queda uno como el sándwich, ¿no? El jamón del sándwich. El jefe del departamento se pelea con mi tutor, se rasgan las pantimedias, se dicen de cosas, y yo dije, ninguno de estos dos me parece que se pueda enfrentar a decir yo soy un educador, yo soy un formador de investigadores, ¿no? Se me cayeron pues mis profesores y dije, ahí se ven, y ya me dediqué a hacer otras cosas por mientras, ¿no? Y lo que hice fue trabajar en el campo de la educación y en la psicología social, que fue fascinante. Y ahí conocí historiadores, y cuando hice yo la maestría, yo trabajé con antropólogos, o sea, extendí la psicología con la antropología, y dije, son hermanas, o sea, ¿qué onda? Se llevan re bien, hay muchas cosas de la cultura que no se entienden sin la psicología, y muchas cosas de la psicología que no se entienden sin una comprensión de la cultura. Y junto con los antropólogos, pues también había historiadores, ¿no? Que nos jalaban las orejas porque no veíamos así como el panorama del tiempo, y lo que había pasado antes, y cómo era la cultura antes, y cómo era ahora, y cómo podría ser y tal. Y fue fascinante entrar como en el amaciato de la antropología y historia, y descubrí que en nuestro país nacieron juntas estas dos disciplinas, y que por capillas y conflictos y tal se fueron separando, pero la antropología y la historia en nuestro país es una de las tradiciones culturales y de investigación más ricas en América Latina. Y ahí también, como el burro que toca la flauta, me tocó caer ahí con esa gente. Yo no sé, yo creo que hay un angelito en la guarda que me dice, pues eres medio medio, entonces tengo que ir cuidando para que caigas con gente que sabe, ¿no? Luego, cuando empecé a hacer el doctorado, ya fueron muchos años después, muchísimos años después, ahí mi tutor era psicoanalista y argentino, ¿no? Es como una tautología, es como lo mismo, ¿no? Argentino y psicoanalista es como el pasaporte, digamos, ¿no? Me decía un compañero
de acá de la carrera, estudiante de humanidades, que se fue a Buenos Aires, y otra estudiante también de psicología que se fue allá a hacer sus estancias, y de movilidad ella se quedó un año, que uno levantaba una piedra y salió un psicoanalista, ¿no? O sea, en buena onda, pues, o sea, entonces el doctorado lo hice en historia de la institución, pero con un enfoque psicoanalítico, lo cual así como que era muy padre, pero luego, a ver, después de eso, a ver quién te da trabajo, o sea, ¿no? Muy complicado. Pero tenía yo mi formación en psicología educativa, y entonces por ahí la fui llevando, y como tenía esta formación metodológica bastante, digo yo, más o menos sólida, porque me ha permitido comer y vivir más o menos bien y viajar mucho, que es sobre todo lo que yo hago. Trabajo para viajar, no al revés, ¿no? Las primeras oportunidades que yo veo de salir, congresos, ahí tengo, ¿no? De hecho, lo que voy a presentar aquí, que es el título de la conferencia, ya para entrar en materia, tiene que ver con un trabajo que voy a presentar en un congreso en Irlanda este año, ¿no? Ok, entonces, entrando en materia, yo esto es lo que me apasiona hacer y es lo que me gusta hacer, pero no es lo único que sé hacer, ¿no? Pues yo creo que como no son pintadas las canas, es por viejo que estoy que sé hacer más cosas, pero nada más por eso. Okay. Entonces, bueno, empezamos con esto. Le puse ahí los caminos de la invención y la construcción de evidencia científica, y ahorita van a ver por qué le puse ese título. ¿Alcanzan a leer las letras? ¿Sí? ¿Qué dice en la parte de abajo? Listo. O sea, son ustedes de primer semestre, la mayoría, ¿no? Tengo acá unos compañeros. ¿No? ¿No hay de primer semestre? Me engañaron. O sea, si hay de primero, ¿de qué otro semestre? O sea, ya de los últimos. ¿Ustedes son de cuarto? Bueno, el territorio que a mí me apasiona trabajar es, y yo por eso me quedé aquí en Lagos, es la interfaz entre la psicología y la enseñanza de las ciencias naturales. Entonces, básicamente mi vínculo es mucho mayor con los profesores del otro edificio que con los de este. Con bioquímicos y gente de ingeniería genética, ¿no? Matemáticos, están del otro edificio. ¿Por qué? Porque, primero, no hay mucha gente que se dedica a esa interfaz. Por lo tanto, hay más posibilidades de conseguir recursos, porque hay menos competencia. Es decir, a la hora que se abre una convocatoria de ciencia básica, hay muy pocos que ven la relación entre psicología y ciencias naturales, ¿no? Aunque a mí me parece apasionante y fundamental, ¿no? De hecho, el último libro que saqué este año, el año pasado, el 16, fue un texto que trabaja la parte de historia, del positivismo en México, el uso de las imágenes en los libros de texto, de ciencias naturales o de filosofía natural, como se llamaba en esa época, el uso de las imágenes en la enseñanza de las ciencias en la facultad aquí, y es un conjunto de estudios que tienen que ver con un campo que ustedes nacieron en él y muy probablemente no saben ni de qué va, pero es un campo fascinante, que se llama, es el campo de los estudios visuales, ¿no? Es decir, hay gente que habló hace algunos años de que la investigación había dado un giro hacia el texto y que todo era narrativa y que todo era relato y que toda la realidad se podía traducir a palabras. ¿Okay? Pues el giro textual, el giro del lingüístico le llamaron, linguistic turn. Y ahora el giro es a la imagen. Aunque nosotros estamos sumergidos en las imágenes, no tenemos una formación para leer, interpretar, dilucidar, estudiar, indagar sobre las imágenes. Entonces estamos sujetos a lo que las
instituciones y las agencias publicitarias del consumo y del poder nos dicen que debemos ver y cómo lo debemos ver. Aunque ustedes son una generación que nació inmersa, no decir ahogada, en imágenes, ¿no? Entonces yo me dedico ahorita, con los dineros que conseguimos de los proyectos de investigación, a armar un proyecto para utilizar el campo de interfaz de psicología y ciencias naturales, que es qué imágenes en nuestra cultura nos dan mayores elementos o conciencia, o nos llaman más la atención, que es la parte psicológica, o podemos aprender más de ellas, que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? En virtud de que yo veo el cambio climático más terrible que al Trump, imagínense, es una cosa verdaderamente pavorosa, por lo que ya le hicimos al planeta y no tiene vuelta, no tiene solución, ¿no? Entonces hay que hacer cosas, hay que formar a la gente en eso. Y un campo de intervención ahorita tranquilo es el de la relación con las imágenes y el cambio climático. Bueno, acá les voy a presentar entonces un trabajo que tiene que ver con esta aproximación de esta interfase psicología, ciencias naturales. Este trabajo lo hice con compañeros estudiantes de psicología en una comunidad cercana aquí a Lagos de Moreno, conocida popularmente como La Chona, ¿no? Encarnación de Díaz. Le pusieron de Díaz por Porfirio Díaz, imagínense, ¿no? Okay. Bueno, ¿qué es lo que hago yo para sobrevivir académicamente? Algo que aprendí muy tempranamente, como les decía, en mi relación con los investigadores, era una preferencia no formalista de la investigación y de la ciencia, sino una aproximación muchísimo más humana, muchísimo más gozosa, muchísimo más placentera y que debe ser más como una invitación a la gente, ¿no? Entonces en ese mismo territorio, lo que hago yo, sí se puede llamar investigación, pero yo le llamaría bricolage. El bricolage es el especialista en todo y el oficial de nada, ¿no? Es el que puede hacer un montón de cosas, ¿no? Yo hago estadística, entrevistas, psicología clínica, observación en aula, etnografía, historia, voy a archivos, tomo videos, analizo cuantitativamente con un software especializado, analizo imágenes con otro software especializado, o sea, es un bricolage, se le llama, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Y cualquier problema que haya que estudiar, hay que estudiarlos como desde diferentes facetas, ¿no? Muy pomposamente, aunque yo creo que la gente no sabe qué diablos dice cuando dice transdisciplinario, se refiere a eso, ¿no? Es decir, que el mismo problema puede ser visto desde diferentes puntos de vista. Yo le llamo bricolage, porque así me enseñaron mis profesores, verdaderas chuchas cuereras de la investigación científica en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué es el bricolage? Pues es que es de repente lo circunstancial, ¿no? Voy a una estancia con unos colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona y circunstancialmente llega ahí un tipo físico de la Universidad de Nueva York, nos hacemos hipercuates, nos vamos de borrachera, me invita a Nueva York, voy allá, me enseña cosas, llego acá y digo, qué maravilla, ¿no? Qué cruda, pero qué maravilla, y eso es una muy afortunada circunstancia que da pista de trabajo de investigación, ¿no? Y ese trabajo de investigación fue maravilloso, fue encontrar cómo en el tono de voz el ser humano transmite las emociones. Y como físico, utilizando algún traductor de sonido, con hercios y decibeles, podíamos identificar la sincronización emocional en un salón de clases de ciencias naturales. Cómo el profesor o la profesora en laboratorio o en el aula de ciencias, utilizando modulaciones en el tono de voz, ¿se conectaban los alumnos o no se conectaban? Porque resulta que la emoción de la voz tiene mucha más impacto en la gente que lo que se dice. Esas cosas yo luego las uso con mis pobres alumnos de acá en Lagos, pues imagínense. Y es también como algo aleatorio. Eso lo aprendí como el burro una vez más, así como que qué óvole, ¿no? Y
Y a veces también uno tiene estas cuestiones de inspiración y dice, ¿qué pasaría si, no? O de repente es una corazonada, me late que yo podría hacer esto y voy a meter el proyecto de este lado y voy a trabajar imágenes del cambio climático. Pero siempre, y eso lo he trabajado con los estudiantes que consigo beca o conseguimos movilidad o utilizo los recursos que nos da la universidad, que finalmente son nuestros impuestos federales etiquetados para el estímulo a profesores investigadores. O sea, digo yo lo del agua al agua, y entonces usamos ese dinero para darle beca a los estudiantes y estimularlos a que se muevan, que se movilicen, pues, y que salgan de la zona de confort y se vayan a otro lado. Es decir, yo cuando lo recibo a los estudiantes les digo, después de un semestre no te quiero volver a ver. Entonces se quedan así, ¿de veras no me va a querer? Sí, te voy a querer, siempre te voy a querer, pero en otro lado, ¿no? Tú por allá, yo por acá. Y siempre iniciamos con alguna idea. Entonces aquí, estos son nuestros cuadernos de apuntes. El de atrás es el de la compañera, la estudiante Magali Romo, que es egresada de aquí de la carrera, que ahora está chambeando allá en Guadalajara. Seguimos más o menos en contacto. Y el otro es mi cuaderno. Entonces discutimos, planteamos, hacemos diagramitas, oye, ¿cómo ves? ¿Qué posibilidades hay? Vamos viendo. Y en sus notas y mis notas de repente se va cosiendo la idea. Y eso tiene que ver con el azar, no tiene que ver con un protocolo rígido, tiene que ver con el azar. De repente le digo, oye, ¿habría chance, tú conoces alguna escuela que nos dé chance de meternos al salón de clase y llegar con cámaras de video y entrevistar a la gente y a los chavos y a sus papás? Con una tranquilidad pasmosa me dice, sí, donde yo hice la telesecundaria, ahí está el maestro, mi director, y él nos va a dar chance, seguro, tú no te apures. Y vamos y nos dan chance y estamos metidos ahí en la escuela todo un año. Hacer eso, en este país es muy difícil. Entonces la oportunidad, la casualidad, la corazonada que va juntándose, ¿no?, con su emoción y la mía. Entonces todo empieza por una idea. Si alcanzan a leer, yo no quiero leer, porque acabo de salir de clases ahorita, va a venir para acá con ustedes, ¿no? Entonces, la primera idea es, ¿de veras la ciencia inventa sus evidencias? Sí. Todas las ciencias inventan, construyen, fabrican sus evidencias. La física, también la física. Claro. La historia, también la historia. La psicología, desde luego, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma palabra de hecho, uno investiga hechos, ¿no? El hecho no es algo que está allí en el mundo y que ya está ahí hecho y uno va y observa y lo registra y lo saca de ahí y entonces dice, ya investigué este hecho. No, el hecho uno tiene que ir a fabricarlo. El hecho no existe. El hecho quiere decir por hacer, ¿no? El origen latino de la palabra facere quiere decir haciéndose, ¿no? El hecho no existe en el mundo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, evidentemente, la ciencia inventa sus evidencias, ¿no? Acaba de entrar acá, pasó y se fue un físico, Eugenio, ruso él, que salió acá del CIO de León, vecinos acá, para trabajar en ingenierías, ¿no? Es un buen colega, ¿no? Y discutimos estas cosas de vez en cuando, ¿no? Que él es ruso, entonces estas cosas no le gustan, ¿no? Bueno, entonces, la primera es, si la ciencia inventa sus evidencias, sí. Y el bricoler, el chambista, ¿no? El que chambea, el trabaja, ¿no?, con las evidencias, pues debe tener este desarrollo, ¿no?, de sensibilidad, percepción, intuitivo, que de repente algo me late y órale. Puede fructificar, a veces no, pero pues ya sé por mis canas que la mayoría de las veces ya ahorita ya sí le atino, ¿no? ¿Le alcanzan a leer ahí? ¿Alguien quiere leer la etimología de la palabra hecho? ¿Alguien? A ver, por favor. La palabra hecho nos habla algo que ha sido hecho, de acuerdo con su raíz en el latín, hacer. Sin embargo, tendemos a pensar
fabricaciones, ¿no? Y esa es parte de la discusión que es filosófica y epistemológica con mis cuates de acá, ¿no? Porque a ellos les cuesta trabajo aceptar esta argumentación, aunque esta argumentación proviene de un sociólogo que se metió a los laboratorios de los físicos a hacer indagación antropológica de cómo es que ahí fabrican el conocimiento, y de hecho el libro se llama así, La fabricación del conocimiento científico. Tiene apellido de sopa, ¿no? Se apellida Norcetina, ¿no? Es una chava, Norcetina. Pero es un trabajo bien interesante en donde va demostrando cómo en estos laboratorios súper especializados se fabrican las evidencias en función de que, bueno, pues se seleccionan cierto tipo de roedores, ¿no? Que tienen cierta proclividad o configuración genética para atender diferencias muy sutiles de la luz. Pero la fabricación de estas cepas de ratas, ¿no? Es la que les permite hacer luego indagaciones a los físicos, ¿no? Y los físicos llegan con su equipo, que también es otra fabricación, porque va a hacer el vínculo con esta cepa particular de roedores y este tipo particular de aparatos, que es el que permite generar cierto tipo de evidencias, ¿no? Entonces, no, aquí todo es objetivo, todo es científico, aquí no hay esto de que fabrica. Le digo, ¿cómo no? Fabricas a la cepa, fabricas la evidencia a partir del equipo que estás comprando, porque compras este y no otro, ¿no? Y lo compras porque te permite generar ese tipo de dato, ¿no? Y eso es una fabricación. Yo no estoy diciendo fabulación, eso es distinto, ¿no? Fabricación. Okay. Entonces, con esa idea en mente de la idea y con la fabricación, uno va procediendo en el bricolage a pasar del cuaderno de notas y que no sería padre hacer tal, no estaría bueno hacer sí. Entonces cuando eso sucede, yo consigo dinero, becas para los alumnos, y le digo, órale, no solamente lo vamos a hacer, lo vamos a tener que hacer, porque tienes beca, ¿no? Y entonces la idea toma forma y se transforma, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos con este grupo, fueron 3 estudiantes, lo primero que hicimos fue enseñarles a observar la realidad, y entonces yo tomo mi trayectoria de formación en antropología y les enseño a hacer registros etnográficos. Y el primer registro etnográfico que hacen es, uno lo hicieron en una fiesta de 15 años, otra chica era mesera en un antro aquí en el centro, otro lo hizo en una pecera, en un transporte de aquí a León, él vivía en León, ¿no? De ese transporte. Y en un trayecto en la terminal, y ahí empezó a hacer sus registros y tal. Y entonces sobre esos registros, sobre esas notas, discutíamos, platicábamos y ampliábamos el significado de los actos cotidianos en relación con nuestra cultura. ¿Por qué los últimos estudiantes que llegan a una conferencia se sientan hasta adelante? Porque los primeros que llegan se sientan hasta atrás. Es un patrón cultural, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? El que se entrena en la observación del ser humano, estos patrones no pasan desapercibidos, ¿no? Y todo el comportamiento humano va enriqueciendo el universo, ¿no? Entonces, lo primero es aprender a hacer notas de campo y hacer este tipo de registros, ¿no? Que muy rápidamente los estudiantes agarraron la onda, ¿no? Más gente brillante aquí, hay talento, hay mucho aquí en Lagos, entonces órale, ¿no? Muy rápidamente se treparon al autobús y marchamos, ¿no? Luego yo les doy el ABC y ellos se siguen, porque eso es muy importante, la iniciativa es fundamental, ¿no? No son estudiantes pasguatos que hay que andarlos jalando, esos no los becamos, eso es muy cansado, yo no tengo ya estamina, fuerza para andar, ándele mi rey, lléguele, mire que le va a gustar, y no, órale, le entras, no, chao, ¿no? Nos vemos. Ya después sale lo de la beca, entonces aplicamos encuestas también para datos cuantitativos, porque prometimos método mixto, y luego viene el asunto de la transcripción de videos, ¿no?
que eso es también otro mundo fascinante. Nos metemos a la imagen propiamente dicha y como el silencio, un gesto, un guiño, el mismo guiño cambia de significado dependiendo del contexto, del momento del día, de la hora, si es antes o después del recreo, cambia de sentido, ¿no? Y todo eso lo vemos en el video, y todo eso lo podemos volver a ver en el video, a ver, ¿estás seguro que esto pasó? Sí, a ver, ¿no? Y todo eso se describe, y todo eso empieza el comportamiento a tener sentido, ¿no? Sí es mucha chamba, pero es una chamba que es, a mí me divierte mucho, yo aprendo muchas cosas a cada vez, ¿no? De mis alumnos y del mundo. ¿Esto qué es? Pues son listas de los alumnos, por ejemplo, hay por alguna razón misteriosa, en estudios que he estado trabajando ya en este tema de las ciencias naturales y la psicología como de hace como 10 años, encuentro siempre una constante. Los hijos primogénitos son mejores para las ciencias que los del medio y los últimos, como tendencia general, ¿no? Hay razones hasta psicoanalíticas para explicar esto, pero el tema es que en una encuesta llego y pregunto, ¿qué orden de nacimiento tienes? Y se vuelve a corroborar. Los primeros nacidos, como que los padres incorporan con más fuerza en ellos la ley, la norma, el deber ser. Los primogénitos, aquí hay primogénitos, saben a qué me refiero, es un poco molesto de repente andar cargando con el deber ser familiar, es una cosa. Pero por esa misma vía resultan ser muy buenos para las ciencias, porque la ciencia es ley, la ciencia es norma, no es de que a ver si quiero, no, pues no es como Trump, ¿no? De realidades virtuales y fue la mejor manifestación y esta es la conferencia más exitosa de toda mi vida porque llegaron multitudes y estaban felices de lo que yo les estaba diciendo. El Trump es un delirante, yo no. Ese es un dato, los primogénitos. Y el otro, que en términos de hombres y mujeres, las mujeres son mucho mejores para el trabajo de las ciencias. Son más cuidadosas, más atentas, se fijan más en los detalles, hacen las cosas mejor hechas, ¿no? O sea, pero en nuestra cultura, y también es una cuestión de una constante, como que no les dan chance a las mujeres de seguir el camino de la ciencia, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahí con esos ingenieros? No, puros hombres, no, hija mía, vente, tú no eres por allí. Y entonces la familia, la cultura, las pautas morales incluso cortan vocaciones científicas y es una tragedia nacional. Bueno, aquí sí hay sonido, ¿verdad, ingeniero? Sí tenemos sonido acá. Porque esa es una edición de video. Ya se pasmó. Es una escuela telesecundaria. En esta escuela telesecundaria, un maestro atiende todos los grados, todas las asignaturas y el resto lo hace la televisión y las guías de estudio. ¿Por qué está cancelado el sonido? ¿Tiene alguna idea? Como en automático se canceló. Sí, hace rato sí lo oí. Bueno, aquí no hay demasiadas cosas que escuchar. Como el profesor de este grupo, que es el de tercero de secundaria, es al mismo tiempo director habilitado, es decir, tiene que hacer la chamba pero sin el salario de la famosa clave 21, porque nuestro sistema educativo así es, para eso no hay dinero, para eso sí no hay dinero. Entonces los estudiantes desde muy chicos se acostumbran a trabajar prácticamente solos, de una manera autónoma. Y eso es fundamental para el adolescente, es fundamental poder regular su propio comportamiento, ¿no? No necesita que lo estén vigilando, no necesita que le digan, ándale, apúrate a terminar la tarea. Desde que entraron a la secundaria saben que es así, que eventualmente el profesor no va a estar, ¿no? Luego, esta segunda parte del video es el examen, ¿no? En la época de exámenes. Nosotros también diseñamos un examen de ciencias naturales y los aplicamos. Y en este examen están solos y no copian.
pusimos la cámara y nos salimos. No copian. Se dijo, ¿de dónde? Estos no son mexicanos, no parecen mexicanos, ¿no? Pero así les dan esa formación en la telesecundaria, que es como una educación de segundo, de tercera clase, porque no tienen presupuesto para más, ¿no? Dice, no hay presupuesto para más. Ahí, ese es el maestro. Es en otra escena en donde es una cuestión genial que yo aprendí ahí con ellos. El profesor aplica el examen, recoge el examen, lo califica y pone una nota del desempeño del estudiante en el examen, lo promedia con las tareas y saca su calificación. Pero de repente hace otra cosa que me llamó muchísimo la atención, de eso es el núcleo de la conferencia que voy a impartir allá en Irlanda, que es que hace una segunda vuelta de evaluación. Y entonces dice, a ver, vamos viendo las respuestas correctas. A ver, en esta pregunta, va. La respuesta correcta es ¿cuál? Pues esa, ok. Los que la pusieron mal, corríjanla. Aprendan de sus errores. ¿Quién hace eso? Si tienes mal un examen, eres un burro, ¿no? Oiga, me equivoqué, pero es porque usted no me explicó, no le hace, sigue siendo un burro, ¿no? Yo tengo la lista, tú puedes decir lo que quieras, yo pongo las calificaciones. Órale, pues así es, órale, va, ¿no? Eso también se aprende en la escuela. Y eso me lo enseñaron a ver mis cuates, los antropólogos también, ¿no? Entonces, el maestro hace evaluación en 2 vueltas y la evaluación final es la calificación que los alumnos obtienen con la primera y la segunda vuelta promediadas, que es una calificación mucho más justa, y ahí es la evaluación utilizada como un recurso de aprendizaje. No es una medida sancionadora de control, de yo tengo la lista, yo sé, tú no sabes, nada, eso desaparece y se convierte en un acto democrático, un acto de enseñanza noble, en donde a lo que van los alumnos es a aprender, y la función del maestro es enseñar. Tan sencillo y tan complicado como eso. De hecho, el profesor tiene la siguiente claridad. Muchos de los estudiantes de la telesecundaria en estas zonas, La Chona es un caso particular, terminan la telesecundaria, necesitan el grado, el papel, para conseguir trabajo, o para irse con los parientes a Estados Unidos, porque lo que exportamos en esta zona son migrantes. Tenemos el récord nacional, ¿no? Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Jalisco, ¿no? De ser exportadores netos de mano de obra, porque necesitamos las remesas, ¿no? Necesitamos el dinero que ellos ganan allá, que lo envían para acá. Los pueblos, para sobrevivir, necesitan de las remesas, ¿no? Del trabajo de su gente y de la sangría de la gente más aventada. No cualquiera se avienta del otro lado, ¿no? La gente más astuta, los que la van a hacer del otro lado son los que se van. Y esa gente, esa astucia y ese valor es el que necesitamos ahora acá en nuestro país. Pero no están acá, ya se fueron al otro lado. ¿Okay? Bueno, eso tiene que ver con la historia, la sociología, eso no es psicología solamente, ¿no? Pero la realidad sigue cambiando, se transforma. Acá los registros los pasamos a un software que permite codificar. El software no hace los códigos, uno es el que hace los códigos, pero estos códigos los hacemos con los alumnos, no los hace el investigador por su cuenta, ¿no? Discutimos con los alumnos, a ver, aquí platícame, ¿qué pasó? Les pasamos el video, así, ay, mira qué chistoso salí, sí, ese que eres tú, ¿qué pasó ahí? No, pues es que ahí me estaban molestando, sí, pero ¿qué pasó después? Ah, no, pues es que me estaba molestando porque no traía la tabla periódica, y si el maestro se entera que no trae la tabla periódica, se va a enojar con la alumna, y entonces yo estaba así como jugando, como si se le estaba quitando, pero en realidad se la estaba dando. Ok, y eso forma parte del registro y eso ayuda a la codificación del sentido de las acciones humanas. Ese es un concentrado. Después uno tiene que leer cosas de lo que sucede en el ámbito internacional, por ejemplo, la relación de cambio climático en el mundo del salón de clase, cómo hacer la presentación del tema en el aula, no son enchiladas, ¿no? Todo eso ha sido estudiado, todo eso hay que hacerlo de la mejor manera para que efectivamente haya una
mayor conciencia del tema. Ay, la dueña de mis quincenas ya me está hablando. Ok. Pero los hechos siguen cambiando y se siguen transformando, ¿no? Esta es una tabla que utilicé para la presentación de otros datos en el Congreso de Chicago. Y allá, como son científicos de física, química, matemáticas, si no ven números y porcentajes dicen no es científico. O sea, tan deteriorados así están, son los gringos, ¿no? Para que me acepten a mí la ponencia, tengo que meter datos cuantitativos. Lo genial del software es que genera datos cuantitativos y datos cualitativos. Entonces aquí está el asunto de que muchas de las interacciones, la mitad de las interacciones que codificamos tienen que ver con la evaluación. En cualquier salón de clase, ¿eh? Porque el profesor cuando dice, a ver, la próxima semana vamos a ver esta lectura. Cuando el profesor dice eso, es porque ya sabe qué lectura es, sabe que el estudiantado tiene la capacidad para meterle el diente a ese texto, sabe lo que va a hacer y cómo va a evaluar el aprendizaje de esa lectura, y todas son valoraciones de la capacidad del otro. Todo es evaluación. La mitad de las interacciones están mediadas por la evaluación, como se aprecia ahí en esa tabla o en esta gráfica, ¿no? Ya cuando son gráficas de barras y de colores con porcentajes, ya dicen que es ciencia. Yo digo que apenas es ciencia positivista, ¿no? La del dato, la que cree que el hecho está allí y que nomás lo fuimos a recoger, ¿no? Cuando vean que es pura fabricación esto, ¿no? Diferentes maneras de presentar los mismos datos. El software genera tablas cruzadas en donde se ve la relación entre diferentes códigos. Pero las evidencias no se quedan quietas, ¿no? De repente, ese trabajo lo presenté hace 2 años en Chicago. Pero ahí tengo los datos y como que no los he trabajado todos, o sea, hay cosas muy padres ahí que es necesario volverle a meterle el diente y sacar más cosas. Y entonces ahí teníamos las pruebas que les habíamos aplicado a los estudiantes, que son las pruebas de los reactivos de PISA, de este organismo internacional de la OCDE, que nos receta siempre los últimos lugares en el aprovechamiento en español, matemáticas, ciencias naturales y tal, ¿no? Entonces yo tomé los reactivos liberados de PISA y los transformé, les metí más preguntas para sondear más cosas. Y eso fue lo que aplicamos a los estudiantes, hicimos la entrevista con ellos de por qué habían contestado lo que habían contestado y nos encontramos cosas fantásticas. Hay una regla básica de la ciencia que es establecer relaciones causales. Si algo sucede, entonces deberá suceder esto, porque esa es la aplicación de una ley, ¿no? Entonces aquí es en relación con las caries, ¿no? ¿Qué es lo que produce la caries? Y entonces el reactivo da información y el estudiante tiene que establecer las relaciones causales. De hecho, cuando partimos el reactivo en sus componentes, encontramos una cadena de 5 eslabones causales en la misma pregunta, ¿no? Y algunos estudiantes entendían los 5 eslabones, pero daban mal la respuesta final, la que se califica. Otros estudiantes no le atinaban más que a 2 de 3 de los eslabones y contestaban la respuesta correcta. Entonces digo, ¿qué diablos están evaluando? ¿No? Porque cuando uno rastrea la construcción del conocimiento, sí lo tienen. Se equivocaron o no leyeron bien la alternativa y ahí la regaron y la tienen mal, ¿no? Y los otros que, así como yo, andan en el bricolaje y que de repente dicen, pues esta debe ser la buena, y es la buena, hacen una demostración de conocimientos que no tienen. La estadística es una ciencia compleja y permite, con fórmulas estadísticas, hacer lo que se llama el error estándar de medida, ¿no? La teoría del ítem respuesta tiene muchas fórmulas para mediar, hacer el cálculo de estas incidencias, de estos azares, y más o menos los resultados sí se corresponden con lo que sabemos en ciencias, ¿no? Entonces, esto es lo último que trabajé de esos mismos datos, los trabajé en una última transformación, el mismo software en la actualización, o sea, este software es alemán,
diseñado para América Latina por un colega de la Autónoma Metropolitana. Entonces, es muy abusado porque él va a muchos lugares de América Latina como asesor y pregunta, ¿qué necesitarías tú como investigador para construir tus evidencias, para fabricar tus datos, ¿no? Entonces, presta oreja y él va con los programadores alemanes y le dice, mira, ¿qué pasaría si qué se necesitaría hacer en el software para que haga esto? ¿Qué se necesitaría complementar en el software para hacer esto otro? ¿No? Y entonces, con esta lógica, lo que dimos cuenta en esta transformación fue de cómo representar en un mapa las complejas interacciones que se dan en un grupo. Entonces, en este grupo de estudiantes que pues llega uno y pues, todos están sentaditos, y todos están con el uniforme, todos son iguales, no, hay diferencias fundamentales. Hay un grupo de estudiantes que son los aplicados, los que siempre dan la respuesta correcta, los que saben, llevan la tarea, los que son, si les pide el profesor, traen su juego de química, lo llevan, traen su transportador, compás, lo llevan, son esos que uno más o menos detesta, ¿no? Son los aplicados, ¿no? Dice, ay, sí, son los que dicen, maestro, es que dejó de tarea tal, y los demás digo, oh. No, ustedes los conocen, saben quiénes son, ¿no? Luego están el otro grupo de estudiantes en el otro lado, pues que están estudiando la secundaria, pues porque Dios es grande, por eso hacen misa de gracias al final de la secundaria, porque no, es un milagro que hayan terminado, ¿no? Es decir, es gente que yo pensaba, no, pues es que ha de ser una cuestión sociológica, ¿no? Sus padres no tienen educación y no tienen recursos. No, está todo esto regado y hay datos estadísticos interesantes de lo que se llama el capital cultural de los estudiantes. Entonces tienes este grupo de los buenos, digamos, y tienes este grupo de los que no sabes, Dios bendito, qué hago con ellos. Luego hay otro grupito que son menos, que son los que dinamizan el vínculo, porque el maestro, como todo maestro, está tentado a irse con los aplicados, claro, ¿no? Ya sabe a quién le va a preguntar, porque sabe que le va a contestar. Y los demás, como si no existiera, ¿no? Y si son de los que tienen problemas de aprendizaje o tienen problemas para entender las cosas, pues van rezagándose y van quedando fuera de la jugada. En esta comunidad, y hay razones también como históricas para entender este asunto, en La Chona, hay un grupo de estudiantes que dice, a ver, maestro, ¿por qué no nos explica más despacito esto que no está entendiendo la explicación nuestra compañera? Oiga, maestro, pero ¿por qué es así? ¿Por qué no nos da otro ejemplo? Entonces, detienen el tren del profesor que va de suyo, ¿no? Él va cubriendo su programa. Si los alumnos lo entendieron bien y si no igual, él va cumpliendo su programa, ¿no? Ustedes los conocen. Y este otro grupo de alumnos detiene, le mete freno de mano al profesor y dice, a ver, explícate, ¿no? O hacen comprensivo, a ver, ¿por qué usted no trajo la tarea? Yo les pedí que trajeran un folder con una copia de su acta de nacimiento porque vamos a hacer un simulacro de pedir trabajo, porque la secundaria, acuérdense, forma también para eso. Y no lo trae. Y entonces estos chavos se levantan, oiga, es que su mamá tiene desconfianza de que se le vaya a perder el acta, por eso no se la prestó. Porque además de que no llevan la tarea son tímidos, ¿no? Y si el profesor levanta la voz, el tono de voz es fundamental, acuérdense, pues más se apachurran y se sienten peor y entonces pues no participan, ¿no? Por fortuna están estos estudiantes que intervienen y median en el vínculo entre los aplicados y los que tienen problemas de rezago escolar, ¿no? Y ellos crean una dinámica que les permite sobrevivir a todos, a todos. Y ese es un logro de la escuela mexicana. Y esa dinámica, ¿no? Que no hay una película, pero hay un mapa que lo ilustra, es lo que se puede presentar en un congreso, ¿no? En la cuestión de la evaluación, el tema es el de evaluación, ¿no? No se consideran las características del estudiantado cuando los profesores evaluamos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué trayectoria escolar tienen? ¿Qué estudios tienen sus padres? ¿Cuántos viven en su casa?
Sus padres tienen escuela primaria, secundaria, son profesionistas, tienen recursos, si no leyeron es porque no tienen ni para las fotocopias. Si llegan y piden, oiga, es que yo vivo bien lejos y se me descompuso el coche, y dices, ¿es choro? No, viven bien lejos, no desayunaron, se levantaron a las 4:30 de la mañana y tienen clases aquí a las 7. Y vienen sin desayunar, ¿no? Dices, a ver, momento, ¿no? Vamos a la hora del lonche. Es decir, la investigación yo la uso para enseñar. Me sirve para entender el mundo, me sirve para aplicar lo que los otros maestros me enseñan a mí de una telesecundaria, cómo comportarme más racionalmente, a veces lo logro, a veces no, con mis estudiantes, ¿no? Esa es la parte cuantitativa que acompaña el mapa, ¿no? Donde se aprecia que las mujeres son mejores para las ciencias que los hombres, que los primeros nacidos son mejores para las ciencias que el resto de los estudiantes y que no importan los estudios de los papás, es lo que está en la gráfica de abajo, ¿no? Los puntajes más altos, que son los de la extrema izquierda hacia arriba, son de hijos de padres que no tienen ni un grado escolar. Vamos, jamás entraron a la escuela, ni la primaria, ni el primero ni el segundo, no saben ni leer y escribir. Pero sus hijos son brillantes y allí esos son los chavos que interceden por los demás. Son gente brillante, que salen bien en un examen, pero como son muy latosos, el profesor les baja la calificación. Porque confunden aprovechamiento con conducta. Y se los fastidian. Entonces su promedio es más o menos, pero es un tipo brillante que la va a hacer genial en la vida, ¿no? Y siempre va a estar viendo por el prójimo. Porque así se educó, en una familia sin escolaridad. Sí, se esperaría que son los de la extrema derecha, son los hijos de padres que tienen formación universitaria, o cuando menos bachillerato terminado o formación universitaria. Y pues no, pues andan más o menos como los de primaria y los de secundaria. No se destacan por ser mejores estudiantes con mejor aprovechamiento. Entonces, muchas de las tendencias en la evaluación que están fundadas sobre esta reproducción de las desigualdades sociales queda un poco desmitificada cuando uno analiza casos particulares. Y también ahí hay tendencias. Bueno, finalmente yo ya termino con esta idea de que, como todo buen bricoleur, ¿no? Si uno no publica, uno no sobrevive. Entonces, hay una frase, una expresión entre los maestros que estamos en el sistema de investigadores: o publicas o mueres, es decir, si no publicas te sacan del sistema, que es probablemente lo que vaya a pasar a mí esta próxima evaluación. Y esos son los estudiantes, es Magali Romo, que es estudiante de psicología, Salvador Armas, un brillante estudiante que vino de Tlaxcala a estudiar acá también, y Mónica Maltés, él se fue a Argentina 6 meses, y Mónica Maltés, que se fue a España, ¿no? También se fue más de un semestre, y Magali fue la que se instaló allá. Yo no sé cómo le hizo, porque por reglamentos las estancias, las movilidades son de un semestre. Ella movió cielo, mar y tierra porque es brillante, y consiguió un año completo con beca allá, ¿no? En Argentina. Tenían una compañera que además era la hija de la que se encargaba aquí de las becas de movilidad, pero pues ella no tenía ganas de ir a ningún lado, teniendo allá a un lado la jefa, pues. Bueno, es gente que ha salido de su casa, ¿no? Que se ha independizado, que ha construido su propia identidad, que se ha confrontado con el mundo. Son chavos que asesinaron ya al niño que traen dentro, mataron a la infancia para poder seguir viviendo más adelante. Son chavos autónomos, han construido sus propios espacio personal, ¿no? En su manera de vestir, en su manera de... Evidentemente, para el resto de la población estudiantil del grupo, ellos eran los bichos más raros que habían visto en la vida, ¿no? Mis alumnos queridos, pues. Y bueno, sí, igual en la lógica de publicar o morir, la primera ponencia que trabajé en la presentación, y que fue la de Chicago, la volví a escribir, que salió un texto de 40 cuartillas, donde una de las cosas que yo hice para sobrevivir en la profesión fue trabajar en la Secretaría de Educación Pública en el área de evaluación. Aprendí también muchas cosas, también aprendí a hacer evaluación. Y ahí narro mi propia experiencia, y termino con los comentarios de esta investigación en una escuela telesecundaria
que por cierto en nuestro país atiende a 1 de cada 5 estudiantes que ingresan a la educación media básica, a la secundaria. El 25% son formados por la telesecundaria, que es un sistema sumamente económico y pues da resultados disparejos, pero pues este caso ilustra una experiencia muy padre, muy padre. Bueno, yo con eso termino. No fue muy largo, 43 minutos según aquí el cronómetro. Okay. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor Carlos Manuel y abrimos espacio para si tienen algunas preguntas, comentarios, dudas, pues que quieran manifestarse. Allá atrás. ¿Sabes tirar? Sí, sí, por favor. Fuerte y con voz de varón. Eso. Por ejemplo, ¿qué actitud toma usted ante la dificultad o la tarea que tiene la psicología de demostrar hechos o hechos más bien tangibles y cambiar el paradigma, digamos, de la objetividad, de la intangibilidad a esto de las ciencias duras? Hola. No, es una... Pues pregúntala, si quieres repetir la pregunta para que te oigan todos. ¿Me puedo repetir la pregunta? ya se me olvidó, era muy larga. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, forma parte de las vicisitudes de esta interfaz, porque la manera en que yo estudié psicología es que tenía que ser ciencia, ¿no? Entonces, en ese territorio no hay mucha dificultad con los colegas ingenieros o químicos o biólogos. El problema empieza cuando discutimos el plano de quién responde y por qué responde lo que responde, o por qué reacciona como reacciona, o por qué fabricas ese dato como lo fabricas. El ser humano es el que produce la ciencia, no lo hace un robot, no lo hace una máquina. Y el ser humano toma decisiones desde qué tema va a investigar, por dónde le va a entrar, toma decisiones subjetivas basadas en sus propias emociones, sus propias vivencias, lo que desea ser, la figura que tiene de sí mismo en el futuro. Y eso es pura subjetividad. Eso son emociones, son deseos, son fantasías, ¿no? Pero sin esas, la ciencia no puede marchar. Entonces, cuando hay estos niveles de discusión, dicen, no, esas no, como que no entran en la ciencia, no se hagan, ¿no? Vamos a echarnos otra chela para que vean que sí es cierto, ¿no? Ya después de la tercera todos estamos de acuerdo, ¿no? Yo salí más objetivo que ellos y ellos más objetivos que yo. Es lo que sucede normalmente, ¿no? Aprendemos mutuamente de las vivencias, de las cosas que nos pasan, ¿no? Pues hay gente que escucha, hay gente que no, pues, usted sabe bien eso. Entonces, mi posición al respecto es, pues como yo soy más pragmático, más del bricolage, ¿no? Pues lo que nos permita vivir mejor, los que nos permita aportar cosas que tengan sentido para nuestra gente, para nuestros estudiantes, para lo que nos queda de patria, ¿no? Para eso, ¿no? Si no, ¿para qué? Gracias. A ti por tu pregunta. ¿Sí le pasas el micrófono a tu compañero? ¿Alguien levantó la voz? ¿Alguien dijo algo? ¿No? Aprovecha. ¿A la una? Yo tengo un comentario. Bueno, yo soy historiadora, pero uno de los historiadores que más me agradan, que más me han gustado, y sigo, bueno, se acaba de morir el año pasado, se llama Peter Guy, Okay.
que es un historiador, pero es un psicoanalista, Ajá, o era un ajá, psicoanalista. Y entonces él tiene varias obras justamente mostrando esa pues esa conexión perfecta que hay entre la historia y la psicología. Incluso tiene una obra que se llama Freud para historiadores y muchas otras. Él aplicaba el psicoanálisis al análisis de todos los textos. Generalmente trabajaba con fuentes como diarios, Cartas, ¿sí? ¿no? Cartas, exactamente, cosas personales. Sí. Y hizo unas obras muy buenas y Muy padres de leer, ¿no? padrísimas, Divertidas, incluso exactamente. Eso me encantó cuando, cuando descubrí que, pues que sí, que podíamos dialogar perfectamente y trabajar juntos, psicólogos, historiadores. Yo soy una historiadora convicta, no soy conversa, porque yo les digo a algunos historiadores conversos, empiezan con otras cosas y luego se meten a la historia. Yo siempre desde la licenciatura estudié historia, pero me fascinó esa posibilidad de trabajar la historia desde la psicología o incluso la psicología desde la historia. Como Michel de Certeau. Exactamente. Entonces, bueno, esa es apenas una experiencia personal, un comentario a la interesante conferencia que nos dio el maestro. Pero jóvenes, como dijo su compañero, aprovechen algún comentario, alguna pregunta, dudas. Bueno, yo ahorita estoy trabajando la asignatura que se llama Psicología Ambiental y Urbanística, ¿no? Y Urbana. Que es también otro territorio padre, nuevo, ¿no? Porque aparece la psicología social, más la cuestión del medio ambiente, más la cuestión de las ciudades, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que hacemos todos los días, donde vivimos todos los días y lo que no vemos todos los días también, ¿no? Entonces, me avienta la asignatura y digo, sí, va, o sea, yo no sé nada de esto, pero yo le llego a ver, ¿no? Y estamos trabajando el diseño del programa con los alumnos, de hecho. Conforme vamos avanzando, vamos construyendo la propuesta del programa con lo que funciona, ¿no? No lo que está en el libro, sino lo que funciona para hacer las cosas con estos estudiantes aquí en Lagos, ¿no? Entonces, mañana de hecho tenemos clases, ¿no? ¿Qué están haciendo aquí? También he trabajado el área de psicología educativa con este colega también. Tuve el gusto, pues, pero... Ah, sí, claro. Es que yo le llevo está un tal de cambiar de micrófono. Profe, ¿Qué pasó? desde ese punto. Dígame. Entonces el camino seguía a través de los objetivos en la investigación. Sería a través de la qué, du- perdón? el camino seguía, o más bien, los objetivos se van poniendo en el camino de la investigación. No sé si me di a entender. Más o menos. Como ya te di 2 cursos, ya más o menos sé por dónde andas. Ya más o menos nos ubicamos en nuestro código. Plantearía la situación un poco al revés. Yo diría los problemas que mi generación les está heredando a la de ustedes no van a ser resueltos solamente con la psicología ni con la ciencia por separado. Tienen que follar un poco para que las soluciones sean creativas, sean útiles, sean reales, ¿no? Entonces ahí la discusión entre objetivo y subjetivo, pues a mí la verdad, a mi edad, ya me tiene un poco sin cuidado. Bueno, es que se lo preguntaba porque a partir de lo que estaba planteando en su investigación, pensaba que, por ejemplo, al momento de plantear ciertos objetivos en la investigación, se guiaba justamente en el hecho que tenía. Sí, en la fabricación del hecho. Entonces, bueno, quizá yo aprendí mal de los profes que tuve. que los objetivos se planteaban antes del hecho, no al revés. Por eso le puse bricolage, no le puse método científico o protocolo.
Una regla que yo aprendí hace muchos años con estos investigadores es que una cosa es cómo se produce el conocimiento y otra cosa es cómo se presenta lo que uno encontró. Y normalmente en las escuelas se nos enseña cómo se presenta, no nos enseñan cómo se produjo. Porque enseñar cómo se produjo solo lo pueden hacer los que hacen investigación. La enseñanza de cómo se presenta, pues la puede hacer cualquier profesor. Por eso la importancia de la historia. De la De ensuciarse antropología. las manitas, de hacer investigación, sí, es fundamental. Así me formaron a mí, y aunque no haya mucho énfasis en la formación metodológica en la carrera, siempre estoy insistiendo a mis alumnos que hagan tesis, porque eso sirve para cualquier campo profesional, para cualquiera. No importa a qué campo profesional se metan. Ver un problema, analizarlo, consultar las fuentes, buscarle, discutir, echar a andar la idea, verla concreta, escribir al respecto, discutir los resultados, leer más cosas. Eso es muy formativo, mucho más formativo que resolver un examen de memoria, digo yo. Pero esa es mi preferencia, digamos, ¿no? Respeto que haya otras necesidades y otros tiempos para los compañeros, ¿no? Gracias, profe. A ti. Qué tímidos, ¿no? Están muy calladitos, muy tímidos. Allá atrás hay... Llévale, por favor, sí. Bueno, mi pregunta es, en su relato dactaba que los experimentos los hacían en el horario nocturno. ¿Qué diferencia hay o existe el cual hacerlo de día o de noche? Bueno, nuestros sujetos no eran humanos, eran ratas. White Star, de la cepa albino, ¿sabe qué madres? Ya no me acuerdo. Pero eran White Star, eso sí me acuerdo. Y estos animales, estos roedores tienen el ciclo circadiano al revés, son animales nocturnos. Entonces, como trabajábamos con farmacólogos que habían diseñado un medicamento para atenuar las convulsiones, para disminuir los ataques, teníamos que ver como parte del protocolo con la Secretaría de Salubridad el efecto en el aprendizaje. Entonces teníamos que correr los experimentos, les enseñamos primero una tarea a los roedores y ya una vez que la habían aprendido bien, les dábamos diferentes dosis del medicamento a ver si había un efecto sobre su memoria, sobre su atención, sobre sus errores, ¿no? Y entonces los animales están mucho más activos en la noche por su genética, por eso corríamos los experimentos en la noche, en la madrugada, ¿no? Por eso dormía yo allí en el laboratorio, salía oliendo, imagínate, ¿no? Acerrín, orinado y rata, ¿no? Eso es lo que salía oliendo, ¿no? Gracias. No se ría, se da bien feo. Buenas tardes, doctor. Hola, Muchas buenas. gracias por la plática, estuvo muy interesante. Y bueno, yo tengo son dos cuestiones. La primera es, pues a veces como psicólogos no tenemos como muy claro cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar. Entonces, actualmente, ¿cuáles son los retos a los que como futuros egresados podemos enfrentarnos en el área de la psicología? Y la segunda iba con respecto a un dato que presentó de la investigación, donde mencionaba que, bueno, por ejemplo, los hijos de padres que no habían estudiado presentaban puntajes más altos en cuanto al desempeño académico. ¿Qué características o a qué es a lo que usted atribuye que se obtengan esos resultados? Sobre lo primero, sé cosas como muy generales, o sea, sé y como le digo a mis alumnos, ¿no? Les pido siempre disculpa por el mundo que les heredamos. Pongan ahí el pip, ¿no? El mundo de pip que les heredamos a ustedes. Sí es un ambiente muy complicado, un medio ambiente muy deteriorado, la comida daña, datos estadísticos proyectan y son puras malas noticias, me haces decirlo.
su generación va a vivir menos años que mi generación, por la alimentación, por las enfermedades en el sistema circulatorio, en el sistema digestivo, por la alimentación. ¿Sabe? ¿No? A veces es mejor ignorarlo, que ya para qué pregunta. O sea, pero por otro lado sé que cada generación tiene sus retos y que lo que define a una generación es la manera en que enfrenta sus propios retos. Lo que les va a dar el nombre, la marca de, ¿no? Lo que hizo este grupo generacional en este país en este momento, contó. ¿No? O sea, yo lo único, bueno, no lo único, pero sí de las cosas que a mí me interesa mucho hacer es reorientar, abrir la mirada, echar luz a los ojos, ¿no? Alumbrar alguna neurona y órale, ¿no? De mis alumnos, porque es mi trabajo y me encanta, ¿no? Yo no les puedo decir cuáles son sus retos, yo les puedo decir, vean cuáles son sus retos, porque yo no los vivo, o sea, yo me puedo imaginar cosas, ¿no? En términos de cómo ir defendiendo mi espacio de autonomía en mi desarrollo psicológico personal frente a maestros de tal características, familias de tal característica, moral, cultural de tal característica, tradiciones familiares de tales características, cómo hacerle para que no me ahoguen, ¿no? Sin morir en el intento. Es un reto, digo yo, creo yo que es esencial, ¿no? Construir la propia autonomía. Y a partir de ahí se puede ver el mundo de otra manera, ¿no? Pero sin ella uno está metido como en una esfera, como en un globo en el cual uno no ve el mundo de afuera, el mundo, no se da uno cuenta de muchas cosas, ¿no? Son la generación tableta, les dicen ahora, ¿no? La generación tableta acompañada de papás helicópteros, ¿no? ¿Cómo se llaman estos choppers? Drones, ¿no? Padres drones y hijos tableta, ¿no? Los niños metidos las narices en la tableta y los papás supervisando dónde andan, con quién andan, sin tomar contacto con ellos, ¿no? En el dron. O sea, esos rollos no había cuando yo pasé por su edad, digamos, ¿no? Teníamos otros. No tengo así como muy claro como por dónde, ¿no? O sea, a mí me preocupa pues la cuestión de la alimentación, me preocupa la cuestión del agua, me preocupa la cuestión del aire que se respira, el tema del cambio climático, o sea, me preocupan ese tipo de cosas, ¿no? Cómo afecta la salud de la gente, cómo la está afectando la salud de la gente, ¿no? Un país de obesos, niños obesos, primer lugar, segundo lugar en el mundo, de obesidad infantil, pues eso me parece, diabetes, ese tipo de cosas es las que, pues son las broncas que a ustedes les va a reventar en la nariz, en pocos años, ¿no? En muy pocos años. Entonces es mejor saberlo que ignorarlo, ¿no? Yo digo, mejor como prepararse para lo que viene y no que te llegue y ups, no sabía, ¿no? Entonces, pero por otro lado yo estoy como, de alguna manera mi contacto con los estudiantes a mí me tranquiliza mucho, porque yo veo inteligencia, veo la mirada que se despierta, la chispa que está allá atrás, lo puedo ver, ¿no? Digo, pues ahí hay talento, o sea, como se las vaya a poner el mundo, la van a hacer. Yo confío en eso, pero no es un acto de fe, tampoco así como, es que la juventud es el futuro, no, yo me la creo, ¿no? Hay muchos más ancianos ahora en su generación que en la mía. Ok, gracias. ¿Y la otra? ¿Cuál? ¿Te faltó? ¿Cuál otra? ¿A qué te preguntó? Ah, sí. ¿Querías que se Al Alzheimer, no, perdón. que los hijos Ok, de padres sí, que no estudiaron? claro, sí, gracias. Una de las cosas que me enseñó eso fue, mis alumnos del semestre pasado de aquí en Lagos lo sufrieron, ¿no? Fue mi insistencia casi obsesiva en el reconocimiento de la diversidad. Porque cuando el maestro se sienta frente al grupo y da clases, él trabaja con un grupo, no trabaja con diversos estudiantes.
Entonces, poner la atención en la heterogeneidad, en las diferencias, en las en ese tipo de cuestiones, a mí me ha permitido, es lo que me ha permitido hacer la investigación, darme cuenta de que, pues sí, mira, pues trae su carpeta y pues sí, sus tenis son Nike, ¿no? Y sus pantalones ahí más o menos diesel, pues, dice él, ¿no? Todos traen Aeropostal porque está de moda, pues, pero no va a depender de eso su capacidad o su inteligencia de primera o última instancia. De repente sí se nota en mis estudiantes, los que son hijos de universitarios, luego se nota. Tienen como una simpática insolencia, ¿no? No, sí, pues en mi casa tengo dos como tú, lo que quieras, ¿no? ya pasé revista ahí. Pero luego se nota en términos del vocabulario, en términos del campo de intereses, que tienen otros temas de conversación, leen cosas que no son de psicología, por ejemplo, ¿no? Leen literatura, andan metiendo la nariz en el cine, les interesa la imagen, ¿no? Es decir, tienen como un campo de interés mucho más diversificado. Y eso es lo que tienen que aprovechar ustedes en su estancia en la universidad. Esto de que haya un centro de idiomas con estos recursos que tiene, yo hubiera sacado cuando menos otros 2 idiomas que son otras 2 llaves de otras 2 puertas del mundo. Fácil. Yo apenas mastico el inglés con mucha dificultad, ¿no? El francés lo aprendí porque fui a cuidar niños a Francia, ¿no? Me fui de mojado allá, pero irme de mojado al gabacho, irme de mojado a Francia, mejor a Francia. Pues sí. Primero cuidé a los niños y luego cuidé a las mamás y fue mucho más divertido. Era yo muy joven. ¿No? Entonces sí, los idiomas son fundamentales. Abren un montón de puertas. Usen los recursos que tiene la universidad. Son los impuestos que pagan sus padres. Ahí están. Úsenlos. Denle vuelta a la lana, ¿no? Okay. Gracias. De nada. Bueno, pues fue muy interesante la exposición y las preguntas y todo lo que generaron estas preguntas. Gracias, maestro. Gracias, doctor Carlos. Y bueno, pero no voy a leer, pero pues en nombre de del departamento, de la coordinación, pues le entregamos la constancia, ¿sí? Porque también las constancias son importantes. Y son muy importantes. Y pues le agradecemos y esperamos tenerlo pues con otras conferencias en un futuro. Jóvenes, pues muchas gracias por estar aquí. Agradezcamos al doctor con un aplauso y hasta la próxima.